Nos vamos a Ecuador, un Ecuador violenta que ha multiplicado, triplicado sus índices de homicidio en los últimos años. Así es. Al punto de ser de los más altos del continente. Sí, así es. Vamos a revisar lo que es la tasa de homicidios de los últimos años, pero antes vamos a actualizar un poco la información sobre lo que está sucediendo en Ecuador. Recordemos, en medio de un clima electoral, porque hay elecciones el próximo 20 de agosto, es decir, la semana, este fin de semana no, exacto, el otro domingo hay elecciones presidenciales. Lo que sucedió el miércoles, bueno, fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que es lo que estamos viendo en imágenes, pero ayer también sucedió otra situación violenta, que es que balearon el auto de una candidata a asambleísta en la provincia de Los Ríos. Acá en imágenes lo que vemos es el momento en el cual asesinan el día miércoles a Fernando Villavicencio. Le disparan al auto, a la camioneta. O sea, no estaba blindada, evidentemente. No estaba blindada, él tampoco tenía chalecos antibalas, pero un chaleco antibala precisamente, pero evidentemente esta situación se enmarca en un clima de tensión en donde el crimen organizado tiene ya un sector de Ecuador o sectores de Ecuador prácticamente tomados entre las prisiones y territorios en los cuales se desplazan de una manera tan violenta que llegan a amenazar y a agredir a políticos. ¿Sabe si este hombre estaba enfrentado al narcotráfico, si tenía un enfrentamiento abierto, conocido? Porque uno entiende que el narcotráfico es el que ejerce la violencia en Ecuador. De hecho, la llaman la Nueva Colombia, ¿no? Sí, en este caso lo que se supo ayer, según la justicia, es que de los 6 detenidos que dictaron prisión preventiva, los 6 detenidos son de nacionalidad colombiana y que tienen relación con el crimen organizado. Eso es lo que se sabe hasta ahora. No se sabe de qué banda. Circularon algunos videos vinculando a los integrantes o a los sicarios que asesinaron a Villavicencio con la banda de los Lobos, pero lo desmintieron. ¿Con qué banda? La banda de los Lobos, pero esta banda después hizo un comunicado desmintiendo un video anterior que había circulado de gente encapuchada. ¿Están acusados de ser los responsables materiales del crimen? Exactamente, de ser los responsables materiales, pero por ahora no se avanza en más que esto en la investigación. No se sabe qué grupo en particular es el que está detrás y estos sicarios a quiénes responden y qué objetivos políticos tenían. Y lo que me preguntabas, bueno, sí, Villavicencio había hecho denuncias contra el crimen organizado y contra la corrupción, contra distintos hechos de corrupción. De hecho, estuvo enfrentado al correísmo durante casi toda su carrera política, fue un gran crítico del correísmo y es precisamente el contexto en el que se da. Si te parece, vamos a ver un tuit de Lazo, porque el presidente ecuatoriano optó por llamar al FBI. Al FBI. Al FBI, la Oficina de Investigaciones Federal de Estados Unidos. El buró. Exactamente, ahí vemos lo que decía Guillermo Lazo. Es solicitado al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. Dime que te diga, está demostrando una debilidad institucional Ecuador pidiendo esto, que me parece que es llamativa. Si el propio país no puede investigar un crimen dentro de su territorio, estamos hablando de que el crimen organizado está infiltrado de tal manera que necesitas un agente externo para intentar esclarecer un hecho. Sí, así es. Es como una aceptación de que no se puede o no puede llevar adelante una lucha contra el crimen organizado y una investigación seria que pueda llegar a combatir a las mafias. Ale, ha militarizado el país porque hay un régimen de excepción. Además de los días de luto, que bueno, eso es una cuestión burocrática o de rigor que hay que hacer. Claro, de los 3 días de luto, bueno, se decretó el estado de excepción en todo el país hasta que terminen las elecciones. ¿Qué implica este estado de excepción? Bueno, primero, no restringe el movimiento, que esto es importante porque en un momento donde hay que ir a votar, restringir el movimiento atenta... Claro, atenta contra los derechos democráticos. Así que no restringe el movimiento, pero sí permite a la policía realizar allanamientos sin orden judicial y fundamentalmente desplegar
lo que es las Fuerzas Armadas en el territorio. Bueno. Pero como último dato, que es algo que publicó Correa, el expresidente Correa, a propósito de muchas acusaciones que se hacían sobre precisamente su gobierno en la responsabilidad del aumento del delito. Correa publicó ayer en su cuenta de Twitter una estadística en donde se veía cómo la tasa de homicidios se había multiplicado a partir del 2016-2017. Acá la vemos. Esto es el gobierno de Revolución Ciudadana, que el gobierno termina en 2017 cuando llega Lenín Moreno al poder. Mirá cómo sube la tasa de homicidios. Tremendo. ¿Cómo sube? Porque digo, hay un discurso un discurso de mano dura, muy fuerte, y que justamente en Latinoamérica, tanto Correa como Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, están tratando de plantear otra posición, cómo se puede combatir la inseguridad con Es muy interesante además lo que planteas, educación. porque muchos en estas horas de elecciones han puesto a Ecuador como ejemplo. Y bueno, evidentemente también hay que ver, esta es la realidad de Ecuador, ¿no? Claro, cómo la exclusión social colaboró y por supuesto, bueno, también Lasso tiene algunas sospechas de estar vinculado a algunos grupos delictivos a través de su cuñado. No lo vamos a tratar ahora, pero también alguna asociación entre los gobiernos neoliberales, las consecuencias económicas y el aumento del crimen organizado, que al parecer en Ecuador no funcionó combatirlo con mano dura, sino con otro tipo de políticas de inclusión social. Acá vemos pero ahora llega la demostración. Ahora llega el FBI, también el FMI, ¿no? Seguramente. El FBI, exactamente. Y está todo arreglado. Gracias, Ale. Seguimos.